Vamos a abrir allí en 2 de Timoteo, capítulo 3, versos del 1 al 5. 2 de Timoteo, capítulo 3, versos del 1 al 5. El estudio lo vamos a sacar de este pasaje, de 4 versículos. Y realmente, hermano, hay mucho material ahí. La palabra de Dios es rica, es impresionante la riqueza de la palabra. Dice así la palabra: también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Los postreros días son los últimos días. ¿Los últimos días de qué? De la vida en este mundo. Los últimos días de la vida de este mundo. Este mundo se va a acabar, eso está escrito en la Biblia. Y una de esas señales de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo es la pandemia. Esa es una señal de que la venida de Cristo está cerca, y es una señal de que estamos en los postreros días. Y dice que esos días serán ¿qué? ¿Buenos o qué? Peligrosos. Porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, y que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. El título del sermón lo he titulado La familia en los postreros días. Les cuento que de mi generación uno ve 30 años, 40 años atrás, los hogares hoy son muy distintos, muy diferentes, ¿no? Antes había un respeto a los padres. Antes había un respeto, una sujeción entre los cónyuges. Antes no había tanta gente viciosa, tantos jovencitos desde los 12, 15 años tirando vicios. Eso no se veía hace 30 años, 40 años atrás. Pero a nosotros nos tocó vivir la familia en los postreros días. Nos tocó vivir ese tiempo. Dice la Biblia que estos postreros días son tiempos peligrosos, y estoy seguro que estamos viviendo esos postreros días. Estamos pasando por tiempos peligrosos en nuestras familias. Siempre lo he dicho, y no solo yo, sino los profesionales en familia dicen que la sociedad revela cómo están los hogares. Así como está la sociedad, es porque así están ¿qué? Los hogares. En los hogares hoy hay ¿qué? División, divorcio, separación. En los hogares hoy en día hay violencia, abusos, maltratos. Eso es lo que se ve cada día. ¿Cuál será la causa de todo lo que está pasando hoy en las familias? Pues eso es lo que vamos a ver hoy. 5 causas que veo ahí en ese pasaje que acabamos de leer, del por qué las familias hoy en día están como están. Y vamos con la primera causa. 2 de Timoteo 3:2 dice: porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros y vanagloriosos. Yo resumo esas 3 palabras, amadores de sí mismos, avaros y vanagloriosos, en un solo término: egoísmo. ¿Será que en los hogares hay egoísmo? Una persona egoísta o avara y vanagloriosa solo piensa en sí misma. Una persona egoísta, avara o vanagloriosa solo piensa en satisfacer sus propias necesidades. No le importa las necesidades de los demás. Lo que importa es suplir mis necesidades. No me importan los sentimientos de los demás, me importan son los sentimientos. No me importan las opiniones de los demás, me importan son mis opiniones. Vamos a ver algunas características de las personas amadoras de sí mismas, avaros y vanagloriosos. John, ¿me colocas por favor esa diapositiva? Las personas egoístas no le importan los sentimientos de los demás.
solo le importan ¿qué? Los suyos. A los egoístas no les importa ningún punto de vista, solo le importa el punto de vista suyo. A una persona que se ama a sí misma, cree que solamente él tiene la razón y siempre, y que no pierde ni una, que todas las gana y ni empate tan siquiera. Una persona que se ama a sí misma solo le importa llevar a cabo sus propios planes y no le consulta ni a mamá ni a papá, ni le consulta al cónyuge, no, solo le importa llevar a cabo sus propios planes. Una persona egoísta y avara solo piensa en su dinero, no le importa aportar para los gastos de su casa. Hoy se ve eso. Mujeres y hombres que trabajan en una misma casa y le echan toda la obligación al hombre. Y la mujer, el sueldo de ella para gastarla nomás en cositas así, pero no ayuda con los gastos familiares. Y también vemos hijos de lindos, trabajan, pero no aportan para los gastos de la casa, solo piensan en su dinero. Creen, otra característica, creen que pueden hacer con su dinero lo que les dé la gana. Están como Diomedes, ¿cierto? La canción de Diomedes, ¿no? Por eso la plata que cae en mis manos las gasto en mujeres, bebida y bailando. Esa es la sociedad hoy que nos tocó vivir. Una persona egoísta y avara ama el dinero más que las personas. Voy a dar un ejemplo. Supongamos que usted se separó, tienen una casa propia y hay 3 hijos o 4 hijos de por medio, pequeños. Y el hombre dice, vamos a vender esa casa, la mitad para usted, la mitad para mí. La esposa le llora, los hijos le lloran, pa, no venda la casa, nos vamos a quedar en la calle, me importa un pepino, a mí me dan la mitad de esa casa. ¿Eso se ve o no se ve? Le importa más el dinero que las personas. La palabra de Dios nos manda a no amarnos a nosotros mismos. Marcos 12:31, el Señor Jesucristo nos lo dejó muy claro: ama a tu prójimo como a ti mismo. El Señor no nos mandó a ser ávaros, sino que Dios nos dijo allí en la palabra de Dios en 1 Timoteo 5:8 que debemos de proveer para nuestro hogar. Dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado su fe y es peor que un incrédulo. Dios nos manda a no ser vanagloriosos. Antes la Biblia dice allá en Filipenses 2:3 que debemos de estimar cada uno a los demás como superiores a nosotros. Cuando eso pase, de ver a los demás como superiores a mí, este mundo va a cambiar. La segunda causa está en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 2. Ya vimos la primera, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros y vanagloriosos, soberbios. Esa es la segunda causa. ¿Será que en los hogares hay soberbia? Claro que la hay. Traté de buscar el significado en griego de la palabra soberbia y quedé sorprendido. Mira lo que dice: una persona soberbia cree que sus ideas son más importantes y menosprecia las demás ideas. Lo que él diga o lo que ella diga. Una persona soberbia cree que está por encima de los demás. Una persona soberbia, todos tienen que cumplir sus caprichos en la casa. Una persona soberbia es altivo, arrogante, orgulloso, pero también busqué ahí en el griego que una persona soberbia es desdeñosa. Y busqué qué significa desdeñoso. Es una persona indiferente, le da lo mismo 8 que 80. Una persona que desprecia a los demás.
¿Será que en los hogares se ve eso? Hijos que desprecian a los padres, padres que desprecian a sus hijos, cónyuges que desprecian a su cónyuge. A un soberbio le da rabia o enfado de manera exagerada cuando le llevan la contraria. ¿Han visto usted personas así? Que usted llévele la contraria a esa persona y verán, se armó la gorda, ¿sí o no? Es una persona soberbia. Una persona soberbia no reconoce sus errores. Hay hijos así, hay padres así, hay cónyuges así. Los soberbios les cuesta mucho pedir perdón. Hay hijos que les cuesta mucho pedir perdón a sus papás. Los soberbios se desaniman o se deprimen si alguien no les da la razón. Imagínense, tan horribles son los soberbios que si usted no le dice sí, se deprime. Se deprimen. Para los soberbios, el problema siempre es los demás. No, yo no tengo ningún problema. Hay hijos que creen que el problema es el de los padres, que si no existieran los papás, ellos no tendrían ese problema. Lo opuesto de soberbio es la humildad. ¿Y sabe qué significa humildad en hebreo? Dulzura, apacibilidad, amabilidad, aceptar la corrección sin discutir, sin resistir, aceptar la corrección sin defenderse. Humildad es ser una persona enseñable. Humildad es una persona dispuesta a someterse. Es lo contrario a soberbia. La tercera causa está en 2 de Timoteo 3:2. Ese texto es precioso, casi todo el estudio es de ahí. La primera, porque habrán hombres que amadores de sí mismos, avaros y vanagloriosos, soberbios, la segunda causa. Tercero, desobedientes ¿qué? A los padres. ¿Será que hoy en día en los hogares hay desobediencia a los padres? Abunda. Eso sí que abunda. Un pastor dijo, hoy los hijos quieren que los padres le obedezcan a ellos. ¿Cierto que sí? ¿Cuánto quedarán los hijos que los padres le obedezcan a ellos? No al contrario, que los hijos le obedezcan a los padres. Vamos a ver. Quiero que John me coloque por favor esa diapositiva. Hijos que se molestan porque sus padres no hacen lo que ellos quieren. ¿Cierto que eso lo estamos viviendo o no? Otra, hijos que se molestan porque sus padres no hacen lo que ellos quieren. Otra, hijos que creen que un buen padre es aquel que piensa igual que ellos. Nunca crea que tu papá va a pensar igual que usted. O también nosotros los padres no creamos que nuestros hijos tienen que pensar igual que nosotros. Hay hijos que creen que un buen padre es aquel que hace lo que sus hijos digan. Hay hijos que creen que un buen padre es aquel que permite lo que ellos quieren. Cuando uno no le permite algo a su hijo, se arma la gorda. ¿Sí o no? Y soy muy mal padre porque no permito eso. Hijos que creen que un buen padre es aquel que les da todo lo que ellos ¿qué? Pidan. Desobedecer a los padres es un acto de rebeldía contra Dios. Y rebelarnos contra Dios es algo delicado porque nos estamos yendo en contra de ¿qué? De la palabra de Dios. ¿Qué tal si John me coloca Colosenses 3:20? Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada a Dios. ¿Cuántos hijos querrán que ese texto se pueda leer de otra manera, no? Padres, obedezcan a vuestros hijos en todo, porque esto agrada a Dios. Poder de Dios. Vámonos con la cuarta
y última causa por la cual los hogares hoy en día están como están. Segunda de Timoteo 3:2 dice, porque habrán hombres amadores de sí mismos, la primera ya la vimos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, la segunda, tercera, desobedientes a los padres, y cuarto y último, ingratos. No, son 4, no, eran 5, perdón. ¿En nuestros hogares habrá ingratitud? Hago una pregunta. Sí. Cuando alguien nos hace un favor y no decimos nada, no decimos la palabra mágica, gracias, es porque hay ingratitud. Cuando tu mamá o tu mamá te sirve una comida bien rica, bien deliciosa y usted no le dice gracias, eso es ingratitud. Cuando el esposo trae el mercado y la esposa no le dice gracias, o los hijos, eso es ingratitud. Pero qué horrible cuando uno hace un favor y en vez de escuchar unas gracias, antes hay quejas, ¿no? Esa comida está muy salada. Esa comida me la sirvió fría, no me la como. En nuestros hogares muchas veces olvidamos decir muchas gracias cuando recibimos algo de otra persona. Y John, ¿me colocas esta diapositiva? ¿Tienes buenos padres? Debes de ser agradecido con ellos por el sacrificio y el esfuerzo que cada uno de ellos hace. ¿Tienes buenos hijos? Debes de dar gracias a Dios porque tienes buenos hijos. Hoy la mayoría no tienen buenos hijos. Están metidos en las drogas, en las cosas del mundo, en la parranda. Pero si usted tiene buenos hijos, dele gloria a Dios por eso. Usted tiene un buen cónyuge, dele gracias a Dios por ese buen cónyuge, por el sacrificio y el esfuerzo que ese cónyuge hace para ser un buen esposo, para ser una buena esposa. Hoy en día hay cónyuges que no sirven patacos, así se lo digo, que son un problema, son personas egoístas, personas déspotas, personas horribles, que son imposible uno vivir con ellos. Y vámonos con la quinta causa. Porque habrán hombres amadores de sí mismos, ya lo vimos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, ya lo vimos, desobedientes a los padres, ya lo vimos, ingratos ya, ¿ahora qué? Impíos. ¿Será que en nuestros hogares hay impiedad? ¿Será que en nuestros hogares hay gente mundana en vez de ser cristianos? Claro. Muchos de los que estamos acá tal vez tienen su cónyuge inconverso o tiene hijos inconversos. ¿Sí? Eso es impiedad. Y eso lo estamos viendo dentro de nuestros hogares. Y lo más triste todavía, hay cristianos que ya son impíos porque se apartaron de los caminos de Dios. Entonces, mire, era cristiano y ya ahorita usted es un ¿qué? Un impío. Y qué diferente uno estar en un hogar siendo cristiano y ahora impío. Van a cambiar las cosas cambian. Y vamos a mirar a ver las características de una persona impía. ¿Listo? Verso 3, John, por favor. Vamos a subrayar una frase ahí. Sin afecto, ¿qué? Natural. Estoy investigando con qué se come eso que sin afecto natural. Se refiere a la incapacidad o la falta de voluntad que tiene una persona para mostrar afecto de manera natural a otra persona. Vuelvo y explico. Se refiere a la incapacidad o la falta de voluntad que tienen las personas de expresar afecto a otra persona de manera natural. John, ¿me colocas esa diapositiva? ¿Qué tan a menudo usted y yo le expresamos a nuestros padres, a nuestros hermanos que los amamos? Si usted no lo ha hecho,
es porque usted es sin afecto natural. Y otra pregunta, ¿qué tan a menudo le decimos sinceramente a nuestro esposo y a nuestra esposa lo importante que él o ella es para mí? Si usted no se lo ha dicho, es porque usted es una persona sin afecto natural. Otra, John, implacables. En los hogares habrán personas implacables, claro. Padres sin misericordia, hijos sin misericordia, esposos sin misericordia. Somos rigurosos al extremo. Eso es lo que significa la palabra implacable. Calumniadores. Esta frase es mía. El colmo de los colmos es que usted hable mal de su mamá y de su papá. Para mí ese es el colmo de los colmos. El colmo de los colmos es que usted hable mal de su propio hermano en la carne y que le riegue ese cuento a Raimundo y a todo el mundo. Que los hay, ¿sí o no? Hijos que hablan mal de sus padres, van y le cuentan a Raimundo a todo el mundo que su papá es así, así y así. Eso no se hace. Hay un dicho que dice que los trapitos sucios se lavan en casa. Y otra persona no tiene por qué saber lo que es papá o mamá o lo que es su hermano o su hermana en casa. Otra palabra, intemperantes. La palabra intemperante quiere decir personas que no son tolerantes, personas que no tienen paciencia con la otra persona. Y en el hogar sí que debemos de tener ¿qué? Paciencia. ¿O no? Casi no hay amenes, vean, entonces todos tienen buenos hogares, qué bueno. No, la paciencia yo creo que es una pastillita que debemos de tomarnos todos los días antes de levantarnos, la paciencia. Otra cosa que hay en nuestros hogares es la crueldad. No sentir compasión por el sufrimiento ajeno. Una mujer, unos hijos rogándole a su esposo que no se vaya, que no los deje, y él por encima del ruego y de las lágrimas no le importa. ¿Sabe qué es eso? Eso es uno ser cruel. Antes hay personas que se deleitan cuando ven al otro sufriendo. Eso es crueldad. Yo hinchas de Medellín. En los hogares, fuera de que hay gente cruel, también hay aborrecedores de lo bueno. ¿Será que los hay o no los hay? Dentro del hogar hay personas que no quieren hacer la voluntad de Dios, sino la propia voluntad de ellos. Y estamos en hogares cristianos. En los hogares también hay personas traidoras, ¿o no? Claro. Cuando usted se va con una greñuda que no es su esposa, usted la está traicionando. O cuando usted también se va con otro hombre, eso es traición. O cuando usted pierde la confianza de su papá y su mamá, también eso es traición. También en los hogares hoy en día hay personas impetuosas. ¿Qué significa eso? Personas que obran sin pensar. Personas que no miden las consecuencias que va a traer lo que diga, sus palabras, o no le importan las consecuencias, o no mide las consecuencias que van a traer sus actos. Eso es ser uno impetuoso. Ahí aparece la otra palabra, infatuados. En los hogares hay personas infatuadas, quiere decir
personas que se creen superiores a todos. Y por último, en los hogares de los últimos tiempos hay amadores más de los deleites que de Dios. Quiere decir que muchos miembros de nuestras familias hoy no le dan lugar a Dios en sus vidas, sino que le están dando lugar a las cosas del mundo en vez de Dios. Eso es amar a los deleites más que de Dios. Bueno, para terminar, ¿hay esperanza para las familias que viven de esta manera? Claro que hay esperanza. Y como lo he dicho en estos días, pastor, deme la pastillita, deme el remedio para que mi hogar desaparezcan todas estas causas, todas estas características de la familia en los postreros días. ¿Listo? Apenas les voy a dar un texto. Con ese texto tienen, si se toman esa pastillita todos los días, su hogar va a cambiar. ¿Cuál es? Segunda de Crónicas 7:14. Ese texto yo no sé por qué últimamente el Señor me lo ha mostrado tanto. Segunda de Crónicas 7:14. Primero, Dios nos está pidiendo 4 cosas. Quiere que tu hogar cambie. Haz estas 4 cosas. ¿Cuál? Humíllate. ¿Usted ya sabe qué es humillarte? Reconocer nuestros errores, ser enseñables, someterse a la voluntad de Dios. Humíllate. Segundo, ore. La oración tiene mucho poder. Tercero, busque su rostro. Y buscar su rostro es venir a los cultos, escuchar la palabra. Cuarto, tal vez lo más importante, que es conviértase de sus malos caminos. Dios dice, haga esas 4 cositas y su hogar va a cambiar. Y miren lo que yo voy a hacer con su hogar. John, colócame la otra diapositiva. 3 cosas que el Señor va a hacer en su hogar. Yo oiré desde los cielos. ¿Cuántos nos gusta que Dios nos escuche desde los cielos? Amén. Segundo, perdonaré sus pecados. Eso es clave para que Dios restaure un hogar. Y tercero y último, y voy a sanar ¿qué? Tu hogar. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? ¿Usted cree que Dios merece un aplauso? Amén. Vamos a orar. Dios, muchas gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque esta era la palabra que tú querías que la iglesia, nosotros escucháramos. Este era el alimento que tú querías que nosotros lo comiéramos hoy, Dios. Y gracias porque este alimento ha sido delicioso, este alimento ha sido bueno y yo sé que va a ser de gran bendición para nuestra alma. Dios, bendice la vida de cada uno de mis hermanos. Nos tocó vivir, oh Dios, en estos tiempos peligrosos. Nos tocó vivir, oh Dios, en familias, en los postreros días. Pero Dios, con tu ayuda, Padre, y con tu bendición, sacaremos nuestro hogar adelante. Con tu ayuda y con tu bendición, oh Padre, nuestro hogar será de bendición. Dios, llévanos en paz a nuestros hogares. Bendícenos en esta semana, oh Dios, que tengamos tu bendición, tu dirección y tu protección. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios los bendiga. Bendiciones.